buenos días a todos y a todas. Bueno, cuando Pedro me planteó dar una charla en estas jornadas, pues pensé, bueno, vamos a adaptar esto un poco, la salud mental, la psicología, cómo integramos esto, ¿no? Entonces, me interesó mucho el ver que, bueno, sí, a lo largo de mi trabajo durante todos los años he tenido siempre claro y todos hemos sabido que la naturaleza y el contacto con la naturaleza es muy beneficioso para la psique, para el espíritu, para los seres humanos, ¿no? A nivel de salud mental, por supuesto, pero nunca había dado una charla sobre esto, la verdad. Entonces me puse a investigar, a buscar y a ver qué había, ¿no? He encontrado varias tesis, alguna tesis doctoral, he encontrado muchos estudios y bueno, lo que vamos a hacer hoy un poco, lo que tengo planteado y luego vosotros me preguntáis sobre lo que os queden dudas o penséis que puedo aportar algo más. Si lo sé os responderéis, si no os diré pues ya lo buscaré y os digo. Un poco sobre los orígenes de la terapia hortícola, cómo se ha ido usando a lo largo de la historia, ¿no? los huertos y la naturaleza para el cuidado de la salud física y mental, y luego unirlo un poco a los datos actuales que tenemos pues, sobre cómo podemos cuidarnos, cómo podemos cuidar nuestra mente, nuestro espíritu, unido con la naturaleza y con otros factores, ¿no? que debemos cuidar, y un poco hablar sobre depresión, que hoy en día está tan en boga porque bueno, estamos viendo que están aumentando mucho los índices de suicidio en estos últimos años, y vienen dados pues, pues muchas veces por sintomatología depresiva anclada y bueno, pues muchas circunstancias, ¿no? Pero bueno, ahora hablaremos un poco, todo esbozado, claro, porque todos son temas que, pues, los que podemos profundizar muchísimo y para tampoco extendernos demasiado, ¿vale? Bueno, primero vamos a hablar un poco cómo podemos usar el huerto como terapia. Primero, definir qué es la horticultura, que es la ciencia y el arte de cultivar frutas, vegetales, flores y plantas ornamentales. ¿Y qué es la terapia? ¿Qué es lo que hacemos aquí, ¿no? Cuando usamos el huerto como terapia? Pues el tratamiento de una enfermedad o de cualquier otra disfunción de muchas maneras, ¿no? Y desde muchas perspectivas. ¿La terapia hortícola qué hace? Pues mediante el proceso en el que se utilizan las plantas, actividades de jardinería y la cercanía que sentimos hacia la naturaleza, se utilizan como vehículos en los programas de terapia y de rehabilitación realizados por profesionales, ¿vale? ¿Qué hace un terapeuta hortícola? Pues combina los beneficios del contacto del ser humano con la naturaleza con elaborar unos protocolos que sean seguros y que tengan unos objetivos terapéuticos concretos para cada situación. ¿Con qué finalidad? Pues que cada paciente adquiera o recupere las habilidades físicas, cognitivas, emocionales o sociales que le permitan conseguir mayor autonomía e integración en la sociedad y además de bienestar físico y mental. Por eso la terapia hortícola se ha utilizado en muchísimas áreas de la salud. Se ha utilizado en jóvenes con problemas sociales, se ha utilizado en mujeres víctimas de violencia de género, se ha utilizado en patologías físicas, quiero decir, se ha utilizado en muchísimas áreas. Por eso, al final, ayuda a nivel de muchas circunstancias, ¿no? El terapeuta hortícola debe tener conocimientos de ambos términos, tanto terapéutico como hortícola, ¿vale? Porque si no conoces nada de la huerta o cómo tiene que ser el cuidado de las plantas, pues bueno, si a nivel terapéutico tienes muchos conocimientos, pero a nivel de huerta pocos, pues bueno, debes compensarlos. Si uno no tiene, pues bueno, se puede hacer un equipo, ¿no? Un equipo de alguien que tenga muchos conocimientos de huerta con alguien de terapia y eso se integra, ¿vale? Debe hacer una revisión y una evaluación continua del proceso para adaptarse a los cambios del individuo, viendo bueno, pues cómo va evolucionando y cómo hay que ir cambiando los objetivos, ¿no? a medida que se avanza. ¿Con qué fines se ha utilizado? Educativos y socializadores desde hace más de medio siglo en países como Reino Unido, Irlanda, Alemania, Canadá y en Estados Unidos. Ahora vamos a ir viendo un poco cuál es la historia de esta terapia, ¿no? Los primeros registros que tenemos sobre el comienzo del uso consciente de los beneficios de manera terapéutica vienen del Antiguo Egipto ya, o sea, los médicos de la corte les prescribían paseos en los jardines a los miembros de la realeza con trastornos mentales, porque veían que ya eso tenía un beneficio para su salud mental, ¿no? Ya veían que eso les hacía sentirse mejor. El hecho de caminar por los jardines, hoy en día, por ejemplo, sabemos que el hecho de caminar disminuye mucho los niveles de cortisol y ayuda a que las endorfinas, que son las hormonas de la felicidad, se liberen más, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues en ese momento a lo mejor no tenían estos estudios hormonales, ¿no? Pero sí sabían que estar en contacto con la naturaleza y caminar les sentaba bien. Hay referencias sobre usos similares también en Mesopotamia, Alejandría y en Persia. En la Edad Media ya cultivaban jardines alrededor de los monasterios donde atendían a enfermos por las propiedades medicinales de las plantas y también con fines rehabilitadores del propio entorno, ¿vale?
No distinguían alma y cuerpo, por tanto, lo que era bueno para el alma también lo sería para el cuerpo. En ese momento estaba todo unido. Hay un monje cisterciense francés que habla de esto, que fue Bernardo de Claraval, que lo utilizó en sus monasterios en los años en los que vivió, del 1090 al 1153, lo utilizó. Durante los siglos XIV y XV se disminuyó el uso de estos jardines. En esos siglos, en esos siglos disminuyó este uso, pero luego volvió a retomarse. Y hasta finales del XVIII y principios del XIX no se empezó a aceptar en el ámbito clínico como un enfoque válido, sobre todo en Estados Unidos, Inglaterra y España. Y ahí empezamos a ver que ya lo usan en el ámbito clínico como algo reconocido, empiezan a reconocerlo. Empiezan a cambiar los métodos de tratamiento. Hasta entonces se utilizaba mucho el castigo físico y bueno, supongo que todos o habréis leído, tendréis conocimiento, ¿no?, de lo que se utilizaba en la psiquiatría hasta entonces, que a veces pues eso, eran métodos muy coercitivos y castigos y torturas incluso. Entonces empezaron a pensar que tenían que utilizar la atención psicológica y a usar terrenos, plantaciones alrededor de los hospitales para preservar la intimidad de los pacientes, para que tuvieran un paisaje agradable y para que estuvieran ocupados cuidando los jardines. Bueno, se entretenían así, veían que eso era beneficioso, estaban más tranquilos, les relajaba. En 1795 ya el doctor Frank, de Viena, de Austria, diseñó su centro de salud mental con un jardín alrededor, para que los pacientes pudieran pasear. Ya es uno de los primeros que se diseña así. Y a principios del siglo XIX, el doctor Benjamin Rush, que fue padre de la psiquiatría americana, afirmó que el trabajo agrícola tiene efecto terapéutico y rehabilitador en las enfermedades mentales y marcó el inicio de utilizar este tipo de terapia que se mantuvo durante todo el siglo XIX en Europa y América del Norte. En 1806 ya se empiezan a usar en España también estas actividades hortícolas en el tratamiento de las enfermedades mentales. Se construían los centros en zonas rurales donde los pacientes participaban en el trabajo de la tierra, les era más fácil, lo hacían así. Desde 1808, en Europa Central, la mayor parte de los hospitales psiquiátricos tienen jardines. En 1817, el Psychiatric Friends Hospital de Filadelfia comenzó a utilizar modalidades pasivas de terapia hortícola. Llamamos pasivas porque eran paseos, prados abiertos, caminos forestales, no utilizaban todavía el hecho de el cultivo, el cuidado como terapéutico en sí mismo. Y en 1897 ya pusieron el primer invernadero con fines exclusivamente terapéuticos y ahí ya sí que empezaron a cultivar y a ver que eso también tenía beneficios sobre la salud mental de las personas. En 1936, la Asociación de Terapeutas Ocupacionales de Inglaterra ya reconoció oficialmente la horticultura como una herramienta en el tratamiento de patologías físicas y psiquiátricas y este término, Horticultural Therapy, lo usó por primera vez el psiquiatra Menninger, que creó su fundación en 1919 en Kansas. Este hombre creó una fundación sobre la horticultura, la terapia hortícola, y fue el gran impulsor a que se llevara a cabo y se especializara en la universidad, se llevara a cabo el título de terapeuta hortícola como tal, ¿vale? En 1953 ya esta mujer, Rhea McCandless, se convirtió en la primera terapeuta hortícola profesional y en 1955 esta Universidad de Michigan otorgó el primer título de maestría en psicoterapia hortícola. El primer texto de esta disciplina ya se publicó en una revista en 1960, ¿vale? Y aquí hablamos ya de psicoterapia hortícola, ya no hablamos de terapia, o sea, ya ven que hay un beneficio psicológico del cultivo en las personas, ¿vale? En el 72, la Fundación Menninger, con el Departamento de Horticultura de la Universidad de Kansas, crearon el primer plan de formación en terapia hortícola. En el 76, en Maryland, como veis, casi todo se ha iniciado en Estados Unidos, otorgó a Diane Relf el primer doctorado en terapia hortícola y desde el 73 ya se han creado múltiples asociaciones en diferentes países de terapia hortícola, ya en Estados Unidos, Inglaterra, en Europa, etc. A día de hoy se acepta como una terapia efectiva y beneficiosa. En España no se ha desarrollado mucho, aunque sí es cierto que a veces sí que ha habido convenios, ¿no?, de algunos centros de salud mental o centros de día con personas que cultivaban y que, bueno, pues o se hacen unos talleres o se utiliza el tener un trozo de huerto para llevar a estas personas a... No se desarrolla demasiado, pero bueno, yo aquí sí, por ejemplo, en Cruz Roja, recuerdo hace unos años, en Cruz Roja Juventud, se cogieron uno de los huertos, se cogió un huerto de los del ayuntamiento que había ahí por la barriada y se utilizaba con los chavales que tenían en los grupos de actividades para chavales jóvenes o para chavales con dificultades sociales y se utilizaron bastante y funcionó bastante bien. Lo que pasa es que, claro, necesitas a alguien que entienda de huerto, esa persona en su momento se nos fue y se acabó el huerto, pero bueno, funcionó muy bien, estaban muy contentos. ¿Qué tipos de terapia hay? Pues la terapia hortícola como tal o la horticultura terapéutica.
¿Qué diferencias hay? Que en la terapia hortícola se realizan actividades hortícolas con un terapeuta especializado con unos objetivos específicos, se hace un plan de tratamiento, de rehabilitación o de profesionalización y se tiene en cuenta el proceso más que el resultado, pero se van valorando y evaluando los objetivos que se trabajan, ¿vale? Y la horticultura terapéutica, que mejora el bienestar de los pacientes a través de actividades activas o pasivas, como hemos dicho antes, pueden ser activas de cultivo o pasivas, paseos, disfrute de la naturaleza, sin más, con plantas dirigidas por un terapeuta hortícola. Y aquí no hay objetivos específicos, ¿vale? Todos los programas se pueden realizar en entornos sanitarios, de rehabilitación o residenciales y van dirigidos a personas con discapacidad, enfermedad o una circunstancia vital que necesite ser atendida, o sea, tiene un amplio espectro de intervención, ¿vale? Con respecto a cómo influye en nuestra espiritualidad o en el sentido de vida, de trascendencia, también se ha estudiado que hay una relación entre vivir en la ciudad y mayor aparición de enfermedades psiquiátricas, psicosis, la esquizofrenia en su máximo grado y la depresión, y los entornos naturales se consideran como agentes de bienestar. Comenzamos a hablar, se está empezando a hablar de ya hace unos años, de un trastorno por déficit de naturaleza, refiriéndonos al conjunto de perjuicios derivados de la privación del contacto con entornos naturales, sobre todo las nuevas generaciones, y que cada vez además hemos abogado más en estos últimos años por el vivir en las ciudades, ¿no? Y en los entornos rurales se han ido haciendo pequeños, que yo creo esto, a partir de la pandemia ha habido mucha gente que ha tendido hacia lo contrario y ha dicho, ya vale, ya esto nos estamos muriendo aquí en la ciudad encerrados en un piso, y esto nos ha hecho reflexionar sobre que igual hay que volver otra vez al contacto con la naturaleza. Y se está volviendo, pero es verdad que está ocurriendo. Y hay un significado espiritual, ¿no?, en las tareas hortícolas, porque en realidad, o sea, pueden darnos un significado a la vida o encontrar una trascendencia de diferentes maneras. Puede ser porque contactemos a través de la naturaleza con Dios, con lo más grande, con la naturaleza, como una forma de recordar a seres queridos que han cultivado, que han estado ahí y que nos une a ellos el estar en contacto o el cultivo o lo que hagamos ahí, o para dejar un legado que trascienda a una persona cuando fallece, ¿no? O sea, hay estudios, por ejemplo, que en este sentido explican cómo a lo mejor una persona que está en un proceso de cáncer, ¿no?, de terminal, y que está cultivando lo que sea, y ha plantado un árbol que le ayuda a sentirse bien, ver cómo esa planta va creciendo y cómo va a dejar ese legado a sus sucesores, ¿no? O sea, cómo eso va a quedar ahí para sus hijos, para sus nietos, y eso le ayuda en su proceso de sentir que va a seguir ahí vivo con esa planta porque lo va a cultivar y lo va a dejar ahí de recuerdo para sus seres queridos, ¿vale? La terapia hortícola nos estimula también memorias del pasado. Se ha demostrado que hay asociaciones positivas con recuerdos de la infancia que nos unen a la felicidad o al gozo, ¿vale? Porque tenemos el recuerdo, normalmente tenemos asociados experiencias infantiles con la naturaleza positivas. Entonces, cuando contactamos o conectamos con esto, esos recuerdos vuelven a nosotros, ¿vale? Y crea un sentimiento de logro, de productividad y de satisfacción personal, por esto que estamos diciendo, ¿no? Si yo consigo cultivar mi huerto y ver cómo crecen mis tomates, mis cebollas, mis plantas, mis flores, pues me siento satisfecho, y eso estimula, pues como hablamos también, si hablamos a nivel de hormonas, pues hormonas que nos ayudan a sentir bien con nosotros mismos y con lo que estamos haciendo, ¿no? Y conecta con emociones más de alegría, de satisfacción, etcétera. ¿Cómo nos ayuda a nivel psicológico? El cultivo de plantas. Aquí hablamos ya de plantas dentro de casa, porque a raíz de la pandemia se han hecho muchos estudios con respecto a esto, y como hemos hablado ya del contacto con la naturaleza. Dentro de casa hubo unos estudios realizados por la Universidad de Sevilla que consideran que tener plantas en casa ayuda positivamente al estado anímico y mejora la salud mental. Y además el hecho de que tengas, bueno, como aquí, no sé si os pasa a vosotros, yo que venimos aquí habitualmente, ¿no?, en este entorno, y normalmente no hay ninguna planta, yo no me siento tan a gusto como ahora mismo, que estoy rodeada de plantas, de flores, no sé, nada más entrar ya, el ambiente acogedor que se genera es diferente, ¿no? Entonces esto nos gusta y nos sirve para hacernos sentir bien. Un estudio de la Universidad de Dublín, publicado en el British Journal of Psychology, defiende que la jardinería fue una de las actividades más efectivas para aminorar los efectos negativos del aislamiento durante el confinamiento. De hecho, pues no sé, muchísima gente empezó a cultivar, aunque tuviera un trocito de jardín o un rayo de sol que entraba en su salón sin tener jardín o terraza, pues un tomate, una planta, un lo que sea, y bueno, pues ese rato que echabas ahí y ayudaba, ¿no?, a reducir estos efectos negativos.
Las plantas con flores también ayudan más a reducir el estrés y las plantas con un follaje verde que nos resultan más relajantes. ¿Qué beneficios? Vamos a hablar de 9 beneficios psicológicos, pero podéis añadir los que queráis o en alguno de ellos si tenéis algo que comentar sin ningún problema. De tener y cuidar plantas en casa, ¿vale? Pues nos alivian tensiones, nos hacen compañía, nos ayudan a mejorar el estado de ánimo, permiten la desconexión total, pues estás centrado en el cuidado de esa planta y te ayuda a desconectar en ese momento, aumentan nuestra autoestima, nos ayudan a socializar, nos enseñan a adquirir responsabilidades, nos ayudan a organizar nuestra mente y aumentan la sensación de amor al hogar. Es esto que os digo, ¿no? Esta sensación de entrar en un sitio con plantas normalmente es que te da una sensación eso de conexión, de afecto, de amor, de cariño, no sé, de estar en un hogar, no en un sitio vacío, ¿no? Al final es vida, son seres vivos. ¿Cómo cuidar nuestra salud mental? Para evitar caer en, como hemos hablado, como os he dicho al principio, en depresión, ansiedad o todo este tipo de trastornos, ¿no? De sintomatología que hoy en día se lleva tanto, pues también por estos elevados niveles de estrés en los que funcionamos en nuestra sociedad habitualmente. Bueno, pues la idea es generar endorfinas, como hemos dicho, que son las hormonas de la felicidad. Para generar estas endorfinas podemos hacer todas estas cosas, hacer ejercicio, comer de manera equilibrada, descansar como mínimo 7 horas, practicar lo que llamamos formas alternativas de manejo del estrés y la depresión, que son millones de técnicas, yoga, pilates, meditación, mindfulness, aromaterapia, todo lo que se nos ocurra que nos beneficia, reiki, lo que sea, que nos va a beneficiar a nivel emocional, que nos va a ayudar a relajar y nos va a ayudar eso, a liberar más endorfinas y a quitar cortisol, que es lo que nos interesa. Comunicar nuestras emociones a las personas que nos transmitan confianza, esto es súper importante, el hablar de nuestros afectos, no hablar desde fuera, que esto se lleva mucho, hablar desde fuera de lo estético, de lo mundanal, ¿no? Que suele decir, y no realmente de lo humano, de lo que nos preocupa, de lo que nos interesa o de lo que sea, ¿no? Pero compartir nuestras emociones desde dentro con estas personas. Pensar, hablar y actuar en positivo, y podemos en positivo con entre comillas, porque no es la corriente positivista de todos somos Mr. Wonderful, porque eso no es cierto, porque desde mi punto de vista esto no es real, pero sí de darle a nuestra vida la actitud más positiva, más de agradecimiento que podamos dentro de lo que nos ocurra, ¿no? O sea, lo que nos ocurre, los problemas van a surgir, pero vamos a buscar soluciones, ¿no? Porque no podemos hacer nada y darnos de cabezazos contra una pared no nos va a servir. Quedarnos en el pensamiento negativo no nos va a servir para seguir avanzando, por supuesto, pero por supuesto que hay ratos o momentos en los que uno tiene que decir, bueno, pues esto me parece horrible, lo estoy pasando fatal, pero cambio el chip, ¿vale? Y sigo avanzando y aprendo de lo que me esté ocurriendo. Escribir un diario, una libreta, escribir lo que nos ocurre, esto nos ayuda mucho también a liberar y cuando vemos las cosas escritas no las pensamos ni las sentimos de la misma forma que cuando solo las tenemos en nuestra cabeza. A veces tenemos una preocupación enorme que cuando la escribimos decimos, ¿eh? ¿Y por esto estaba yo así? ¿Realmente? ¿Pero esto es tan grave? Pues igual no tanto. Pasar tiempo en contacto con la naturaleza, como hemos dicho, y disfrutar de las pequeñas cosas, volver a hacer lo que nos hacía felices o si no lo hemos encontrado, pues buscar algo que nos haga felices y que podamos disfrutar. Comprometerte con un grupo, aquí hablamos, somos seres sociales y es muy positivo el que nos sintamos integrados dentro de un grupo a nivel social, ¿no? De uno o varios, quiero decir, de personas con las que tengamos los mismos intereses y nos comprometamos con ello. Hacer cosas para ayudar a los demás, sentir que estamos ayudando al mundo, también es una emoción muy positiva y que nos ayuda a prevenir y a sentirnos vinculados con el entorno, a sentirnos útiles, a sentir que podemos colaborar en mejorar las cosas, ¿no? Que podemos hacer algo. Cuidar o tener una mascota, alguien más de la familia, ¿no? Anotar las actividades diarias y cultivar el sentido del humor. Esto es muy importante. Reírnos y cultivar el sentido del humor es muy importante. ¿Qué síntomas? Si hablamos de depresión, ¿qué síntomas son los propios de la depresión? Un poco para que, bueno, las personas que estéis aquí, que a lo mejor no tengáis tanto conocimiento de esto, pues podáis estar también alerta de personas que tengáis a vuestro alrededor, que digáis, no sé qué pasa, no sé, esta persona últimamente está enfadada o está así. Bueno, pues una guía un poco, ¿no?, que tengáis de cómo alertarnos cuando alguien está mal o lo está pasando mal y a veces no sabemos verlo, ¿vale? Puede haber una tristeza patológica, y marcamos patológica porque, claro, tristeza todos vamos a sentir, o sea, las emociones están para todos, positivas y negativas, y en algún momento de nuestra vida, de nuestra existencia, vamos a sentirnos tristes y eso es normal, pero tristeza patológica hablamos cuando ya se prolonga un poco en el tiempo, ¿no?
y es como que me siento triste todo el rato, o sea, no hay manera, no salgo de la tristeza, no hay manera de salir de esta emoción, no de algo transitorio, ¿vale? Estar más irritable, falta de emociones o dificultad para sentirlas, o sea, es como, no sé, gente que dice de repente es que estoy en encefalograma plano, es que no sé, o sea, me da igual, no me importa, me da igual todo, ni siento ni padezco, no, sí, pero están en esa tristeza tan profunda que no son capaces de sentir nada más o de darse cuenta. Apatía, o sea, pocas ganas de hacer cosas, de seguir adelante. Anhedonía, la falta de hacer cosas que te hagan sentir placer, o sea, es que nada me... Sí hago cosas, pero las hago en modo piloto automático. A mí esto me lo dicen mucho en consulta. Las hago por hacer. En realidad, no, me quedo igual antes, durante, que después, o sea, me da lo mismo. Es un síntoma también. El reducir las relaciones interpersonales o que se deterioren, de repente se aíslan, ¿no? Y empiezan a no socializar tanto con las personas que iban, o se deterioran esas relaciones porque por su propio estado son personas que al final el entorno las rechaza, porque claro, a nadie le gusta estar con alguien que te esté transmitiendo esa energía negativa todo el rato, o bien de queja, o está triste y no dice nada, dices es que no me siento cómodo al lado de esta persona, ¿no? Entonces, bueno, pues también se pueden deteriorar las relaciones sociales. Inhibición psicomotriz con el lentecimiento motor, o sea, están como ralentizadas, ¿no? No les cuesta moverse, les cuesta hacer cosas. Se altera el patrón de sueño, bien puede ser que no duerman o bien que tengan hipersomnia, que solo necesiten dormir, porque a veces el cerebro cuando piensa demasiado y estamos pasándolo mal, lo que nos pide es dormir porque es la única manera de no pensar, o no ser conscientes al menos de nuestros pensamientos. Que se produzca una alteración del apetito, normalmente la tristeza lo que tiende es a cerrar el estómago y no tener hambre, pero hay personas que les ocurre lo contrario, pero normalmente suele ocurrir así. Fatiga, sensación de mucho cansancio, se deterioran las relaciones sexuales, malestar general con somatizaciones, o sea, de repente personas que no muestran esa tristeza, pero están continuamente con dolores de todo les duele, todo está mal, y siempre en el médico, y ahora me duele esto, y luego lo otro, y es que no sé qué me pasa, y no sé qué me pasa, y están somatizando realmente porque emocionalmente no están expresando, no están identificando lo que les ocurre. Olvidos o pérdidas de memoria, pérdida o disminución de la capacidad de concentración, muchos pensamientos negativos o distorsiones cognitivas. Las distorsiones cognitivas hablamos cuando a nivel general tendemos a, por ejemplo, decir es que todo me sale mal, ¿no? Eso es una distorsión cognitiva, algo generalizado. Es que solo me pasa a mí esto. Hay de generalización, hay muchas distorsiones cognitivas, pero es la forma un poco como general de ver tu pensamiento de forma negativa, de ver que todo lo que ocurre en la vida, buscar un poco la explicación o una creencia más allá que hace que veas que todo lo que te ocurre es negativa, ¿no? O sea, digamos que va un poco más allá de solo los pensamientos negativos. ¿Cuándo pedir ayuda profesional? Pues cuando manifestamos uno o varios de todos estos síntomas anteriores que hemos explicado de manera prolongada en el tiempo, ¿vale? Es importante estar alerta a comentarios desesperanzadores de las personas que nos rodean o a un cambio en su actitud orientado hacia la tristeza o al retraimiento. Cuando estamos permanentemente enfadados, porque a veces hay depresiones que cursan con enfados, hay personas que viven enfadadas eternamente y dicen, pero ¿qué le pasa a esta persona? Pues es que es insoportable, si es que no hace más que cabrearse, está cabreado con el mundo, con la vida, bueno, pues igual está deprimido, deprimida y lo manifiesta así. ¿Por qué? Pues porque la tristeza está un poco por debajo y la tristeza es una emoción que si se prolonga en el tiempo puede generar enfado, porque al final estoy tan triste porque todo está mal que al final me cabreo con todo, ¿vale? Ocurre mucho en procesos de duelo esto, las depresiones que cursen con enfado. ¿Por qué? Porque enquistan la etapa de enfado, de rabia del duelo, se enquistan en ese enfado y generan esa depresión. Eso pasa, yo lo veo mucho en los duelos. Y cuando hemos pensado en el suicidio o nos han hecho algún comentario al respecto. Esto es muy importante, estar alerta de comentarios de es que nada me importa, si es que la vida ya no tiene sentido, es que nada, o sea, porque a veces lo pasamos por alto y de repente unos meses después nos enteramos que esa persona se ha suicidado o ha ocurrido algo, ¿no? Y hay que, si podemos ayudar, por lo menos por nuestra parte, quiero decir, si es alguien que conozcamos, pues podemos, mira, creo que necesitas ayuda, o cómo te puedo ayudar, o qué necesitas, qué es lo que te está pasando, ¿no? Luego ya la persona decidirá, está claro, no podemos hacer más. Con respecto a esto, solo quiero daros unos datos y ya acabamos, y así si me queréis preguntar algo, pues me preguntáis. Un poco los datos que hay de suicidio, los más actuales que he encontrado, 800.000 personas mueren cada año a causa del suicidio. En España en 2020 hubo 3.941 suicidios registrados, estoy hablando de
de las estadísticas que se hacen, pero que se nos escapa mucha gente, obviamente. Pero bueno, lo que está registrado. En 2021 ascendió a 4.003 y en 2022 a 4.097, o sea, va ascendiendo bastante. Es la primera causa de muerte externa. Muerte externa hablamos de que no es una causa por enfermedad y demás, o sea, accidentes es lo primero, es la primera causa. Y por eso creo que es importante estar alerta a estas situaciones, porque al final las personas que se suicidan normalmente han generado una depresión prolongada en el tiempo, no se ha sabido ver y no han sabido salir, y al final se suicidan porque no ven otra manera de salir, o sea, no es que quieran morirse porque sí, es que sufren mucho y quieren acabar con ese sufrimiento, porque da igual, o sea, les dices, no, pero agradece lo que tienes, no tengo nada que agradecer, o sea, y entrar en un bucle muy, muy triste, la verdad. En la mayoría de los casos hay señales o avisos, por eso os digo, hay muchos mitos con respecto al suicidio o a cómo enterarnos, y no es cierto que la gente no avise, que el que se quiere morir de verdad no hace señales, no, la gente que sufre y lo intenta, pues si lo intenta es porque lo ha pensado, y a lo mejor podría haber salido o no, pero realmente quiere dejar de sufrir, entonces que estemos alerta a esto porque sí es verdad que suelen avisar. Y luego informaros sobre el teléfono de prevención de la conducta suicida que se activó hace un año, que es el 024, para personas que estén en esta situación y a lo mejor no quieran pedir ayuda, no saben cómo ayudar, no llamo, bueno, pues llama a este teléfono y habla con alguien que te van a ayudar, ¿vale? Desde su creación hace un año han recibido 130.000 llamadas y han ayudado a que supiéramos que no se llevaran a término 9.250 casos de gente que estaba ya a punto de, y gracias a esa llamada no lo han llevado a cabo, ¿vale? Bueno, pues un poco acabar con esto, que son datos un poco feos, no me gusta, pero sí, bueno, acabar con un proverbio chino que dice que el que ama y entiende un jardín encontrará la alegría en su interior. Y agradeceros vuestra escucha y que eso, que cualquier duda o lo que sea que me queráis preguntar con respecto a esto, pues que para eso estoy. Muchas gracias. A vosotros. ¿Qué vinculación hay entre la agresividad y la depresión? O sea, ¿una persona depresiva se puede transformar en agresiva o no tiene nada que ver o puede...? No hay una relación directa entre agresividad y depresión, pero bueno, puede haber, claro, porque cuando hay una tristeza y un enfado muy profundo, pues puede haber unos elevados niveles de agresividad, claro que sí, porque puede haber una rabia encubierta, quiero decir, la tristeza puede venir también de un estado de rabia, va unido, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en situaciones de personas que han vivido situaciones traumáticas en su infancia, que han generado una rabia, una ira interna de la leche, con una tristeza muy profunda, que lo que cuesta más es identificar esa tristeza y la rabia es más fácil porque al final, claro, tienen explosiones de agresividad y efectivamente hay una relación en ese sentido, claro que pueden tener explosiones de agresividad por esa propia asociación, esa unión de emociones negativas, bueno, que hay que expresar, quiero decir, y soltar, ya está, porque al final es quedarte anclado en unas experiencias que, bueno, te quedas anclado porque has aprendido a vivir así, quiero decir, en un momento de tu vida te ha servido sentirte triste para seguir funcionando en el mundo, te ha servido esa rabia para que te dé el arranque que te tiene que dar, porque si te quedas solo en la tristeza te aplatana y no sigues. Entonces, a veces, pues, nuestro inconsciente nos ayuda, o sea, el ser humano está todo pensado, y aunque no lo pensemos, que decir, nuestra mente, nuestro cuerpo actúa para protegernos, y hay personas que viven en la rabia durante muchísimos años y cuando se dan cuenta de que han funcionado así, dices, es que ahora ya no me sirve, bueno, pero te ha servido para llegar hasta aquí, te ha dado la energía, el arranque y has hecho lo que hayas tenido que hacer, que igual hay conductas que no son muy positivas que hayas llevado a cabo, pero las necesitabas hacer para llegar hasta aquí. Entonces es importante, sí, tenerlo en cuenta porque a veces sí es verdad que de estados agresivos, yo sí me he encontrado muchas personas que es que soy muy impulsivo, es que tal, y acabar viendo que hay una tristeza profunda y enquistada muy importante y que es lo que le está llevando ahora a reaccionar de esa forma agresiva. Y también observo, por ejemplo, que a lo mejor a la hora de cambiar algo en nuestras vidas, por la tristeza, la depresión, lo que sea, quizá lo importante, pienso yo, el paso importante es cambiar lo que haces. O sea, si eres una persona que está reprimida por motivos que sean, en el contexto que sea, claro, yo podré ir a hacer terapia, pero mi vida no va a cambiar. Por algunos consejos que me des, o sea, pienso que también tiene que haber también intención de cambiar lo establecido. O sea, si una persona, en el ejemplo de una persona que esté reprimida por los motivos que sean, porque vive o no quiere,
porque está incluso con una persona que no quiere, porque tiene ciertas obligaciones que se niegan. Pero la propia dignidad le hace cumplir por su propia ética. O sea, es como una bola que pienso que también que por mucha terapia, por mucha horticultura que podemos desarrollar, si no cambiamos eso, ese alimento yo creo que sí lo vamos. Claro, pero es que eso es lo que se trabaja en terapia. Establecer ese objetivo para generar ese cambio. Claro, eso es lo que se trabaja. Entonces, la horticultura es una técnica más, como tantas otras hay. Por eso, cuando hablamos de todos los factores que os he dicho, de prevención de... Me da igual hablar de depresión, ansiedad, que de cuidar nuestra salud mental. O sea, hemos hablado desde alimentación hasta hacer yoga. O sea, me da igual, es que todo. O sea, quiero decir, actividad física, psicológica, mental, espiritual, y bueno, y como si rezas mirando a la Meca o en una iglesia o lo que te dé la gana. Quiero decir, o sea, en tu dimensión espiritual también hay que cuidarla, ¿no? Entonces, es un cúmulo de todo, y efectivamente la persona tiene que ser consciente y hacer consciente qué cosas son las que tiene que cambiar en su vida en todos los niveles, a nivel cognitivo, de creencias, de actitudes, de conductas. Igual llevo toda la vida dando un puñetazo en la mesa y tengo que dejar de dar el puñetazo en la mesa porque eso no me sirve ya. Igual me ha servido durante un tiempo, pero ya no me está haciendo sentir bien a mí o a mi entorno, y esto ya me está generando problemas, me está generando conflicto fuera. Entonces, eso es lo que se trabaja, claro, a nivel terapéutico. Si se trabaja bien hay que trabajar en todas las áreas, si no te quedas cojo, claro, dejas la mesa, la dejas coja. Entonces sí, es importante hacerlo así. Sí. Creo que todos conocemos gente que dice que todas las plantas se devuelven. Sí, se devuelven. Tiene algo que ver, no sé si sabes contestar, el carácter de una persona para que la planta, a pesar de que la flores al final se muera. Pues yo creo que es algo orgánico de la tierra y demás. Yo nunca creo que haya una única causa para nada. Creo que todo es sistémico y todo es multicausal. Y sí que creo que influye la energía que tenga la persona en ese momento, por supuesto. Igual que yo estoy al lado de alguien, si yo tengo una energía negativa, la gente me va a rechazar y digo, ¿qué pasa? ¿Por qué se va todo el mundo de mi lado? A mí me viene gente a terapia que tienes que explicarle esto, porque claro, ¿cómo le dices? Pero si es que estoy delante de ti, es que me dan ganas de irme por la puerta. No puedes decirlo así, pero es verdad que dices, transmites energía muy negativa, porque transmites mucha tristeza o mucha preocupación, ansiedad, y eso la gente lo capta, y a lo mejor yo, que trabajo en esto, me doy cuenta cuando capto esa energía y te lo transmito así, pero el resto de la gente directamente se quita de en medio y no sabe ni por qué, solo que no está a gusto al lado de esa persona y ya está, o es que me cae mal, ¿no? Nos vamos a lo de fuera porque no somos conscientes de nuestro interior. Pero eso influye, claro, que las plantas lo detectan también, igual que los animales, ¿no? Igual que un animal se acerca a alguien que... ¡Ay, no sé por qué me ladra el perro este! Pues si te ladra el perro, yo me voy también. Entonces, también hay una parte de saber cuidar, ¿no? Si ahogas a la planta, seguramente seas una persona que tiendes a asfixiar a tu entorno, o sea, que tiendes a estar demasiado encima, o a que tu forma de cuidar sea demasiado sobreprotectora. Si se te secan, pues seguramente es que no hagas ni puñetero caso, o sea, que tiendas a quitarte de en medio. Entonces, es una buena manera también de trabajarse el cómo cuidamos a las plantas, o sea, cómo cuidamos en general, y cómo está nuestra energía, por supuesto que sí. Y bueno, y hay muchos más factores puede haber, quiero decir, o sea, con respecto a por qué ocurre esto, ¿vale? O sea, el que a lo mejor no lo hagas tampoco con el cariño con el que lo puedes hacer, ¿sabes? Que vayas y riegues la planta mientras estás hablando por teléfono pasando, o sea, es que hay gente que, joder, que está... Claro, eso es, pues como todo, pues, o sea, que esa parte emocional tampoco la trabajas, es como hay personas que seres humanos, ¿no? que nos pueden querer cuidar mucho y que su forma de cuidar es hacer cosas por ti, pero que de repente te caes, te tropiezas y no te preguntan, ¿te has hecho daño? En la parte emocional, cero, y a lo mejor te has tropezado y te está haciendo la comida. Y no, si estoy haciendo una comida riquísima para ti, ya, pero que me acabo de caer, tengo el tobillo hinchado y no me has preguntado qué me pasa. O si te duele, yo qué sé, ¿no? O sea, por poner un ejemplo tonto de algo. Entonces, esa parte las plantas también lo detectan, yo creo. Entonces, es eso, un poco ir acelerados como vamos muchas veces, ¿no? Entonces, pues eso, no les dedicas el tiempo, no dedicar el tiempo, pues un poco igual que con los seres humanos. Yo creo que las plantas reaccionan de la misma manera. Entonces, yo creo que sí, que nos puede dar información de todas estas cosas que te comento. Y si queréis añadir alguna más, pues añadir, que yo hablo desde lo que opino y lo que veo, que además, de hecho, en terapia a veces, yo en terapia familiar, en terapia de pareja hay una técnica que se utiliza mucho, yo la utilizo mucho,
que es comprar una planta y uno se encarga de regarla los días pares y otro los impares y a ver qué ocurre con la planta y se va dejando pasar el tiempo. Pero se ahoga o se muere o se seca, entonces claro, depende, ¿no? Entonces o una semana se encarga uno, otra semana se encarga otro y vemos qué pasa con la planta. Entonces nos da información sobre el cuidado que hace cada uno de la relación de pareja, porque esa planta va a simbolizar la relación de pareja, entonces vamos a ver lo que cada uno va a aportar al cuidado de la relación de pareja. No es mejor que cada uno coja una planta y intenten los dos cada uno. Se puede hacer de las dos maneras. A veces sí, lo que pasa es que la idea es, como es de unión de la pareja, pues la idea es una planta para ver cómo cuidáis, porque simboliza lo que es la relación. En una relación de pareja hablamos que son tres, ¿no? Uno, otro y la relación de pareja. Entonces simboliza ese tercero. Porque si ya metemos dos, ya dividimos un poco. Si queremos hacer unión, por eso es. Pero se puede hacer también. ¿Hay alguna pregunta? Sí, sobre el déficit de naturaleza. Yo sí, ¿puedes contar un poquito más? Porque yo sí pienso que como humanidad tenemos falta de sentirnos naturaleza. Sí. Entonces, que haya personas que lo detectan y pueden identificar con esta situación. Pero claro, ¿puedes contar un poco más de ese? Pues se está empezando a estudiar y tampoco he encontrado demasiado con respecto a eso, ¿eh? O sea, a nivel escrito. Yo, si conocéis a alguien algo, sin problema, pero se está empezando a ver, pues sobre todo, pues eso, en los jóvenes, y no porque las personas a lo mejor sean conscientes de tengo un déficit de naturaleza, sino porque los terapeutas se están dando cuenta o nos estamos dando cuenta de que a veces dices, es que no hay contacto cero, o sea, no sales de casa. O sea, a mí me pasa, hay adolescentes que llegan, no, estoy con el móvil, casi no salgo con amigos, ¿y qué haces en contacto con la naturaleza? Nada. Porque si salgo a lo mejor a hacer deporte, me voy a un gimnasio. Bueno, pues no te digo que no vayas al gimnasio, pero añade otra cosa, vete a dar un paseo, cógete al perro y sal a pasear, vete a oler flores, a ver árboles, mira a ver si... No, yo les mando tareas de este tipo, ¿sabes? A veces, porque tienen contacto cero con la naturaleza y no se dan cuenta de que se van metiendo en un bucle ahí, ¿sabes? Como que les falta, es que es verdad, les falta eso, ese sentido de humanidad o de contacto con que venimos de ahí, que no venimos de un móvil. Ni la leche de las vacas viene de la caja. Entonces, no, es lo que estamos viendo, por eso no tengo conocimiento de mucho más, porque es un poco lo que he encontrado, es un poco eso, y sobre todo eso, en las nuevas generaciones, en la intervención con adolescentes y con gente joven, pues que se tiende mucho a que hagan cosas en abierto, en el exterior, y que hagan cosas con la naturaleza, porque cada vez lo hacen menos y se van a la naturaleza y se van con el móvil. Quiero decir, tú ya no estás debajo de ese árbol y de repente miras, pues ¿qué árbol será este? Uy, pues estas hojas, uy, pues es que ni se fijan, si es que no saben ni debajo de qué árbol están sentados muchas veces. ¿Sí? Totalmente. Totalmente. Y nuestra vida es la tierra. Y nuestro cargador es la tierra, es que es así. O sea, la naturaleza. Tierra, agua, mar, aire. Pero es eso. Si no nos cargamos de ir a... Como tú dices, estoy de acuerdo contigo. Yo tengo algo que aportar en este tema, si nos importa, porque pienso que yo, por ejemplo, de joven he tenido mucho contacto con la naturaleza, muchísimo, y a los 20 años, de los 20 a los 30, lo perdí por exceso de trabajo, por ir de aquí para allá todo el día. Y sí que tengo que decir que yo creo que esto nos pasa a todos en algún momento de nuestra vida, nos alejamos, nos acercamos más a estos procesos. Sí. Y por ejemplo, a mí se me olvidó lo que es apreciar la propia comida, comprar en el supermercado, apreciar la comida, los alimentos, las verduras, cosas que siempre había comprado, había generado en casa de una manera más sostenible, en fruterías, Sí, claro. Paco te vendía esto, y todo eso al final es una impersonalización de todo. Entonces ya yo llegué a comer, yo que siempre he disfrutado muchísimo de una piel de gallina con ciertos platos, ¿no? O sea, esos disfrutes los he llegado a perder. Y ahora estoy intentando recuperar cosas que no me acuerdo. Entonces, el volver a la naturaleza me ha hecho decir, ay, esto que me gustaba, y este contacto con esta planta, este olor, este sentir la tierra húmeda de los pies, cosas que el problema es que no nos damos cuenta, que nos olvidamos de ello. Sí. Y para mí es más difícil volver. O sea, cuando ya, porque todo lo que yo he aprendido desde los 20 a los 30 años es un perjuicio realmente para mí. O sea, no sé cómo decirte, algo que tenía innato, Ya. lo pierdes y cuesta muchísimo recuperarlo porque ya no te acuerdas de ello.
Bueno, pero está ahí en tu memoria, quiere decir Creo, eso. claro, pero hay que forzar Sí. Y yo cuando volví, por ejemplo, volví hace 13 años aquí a vivir, he hecho mucha vida en casa, y hago mucha vida en casa que antes era imposible meterme en casa. Y ahora lo estoy recuperando un poco, salir, pero sí que hay muchas enfermedades que se quedan, muchos agobios de salir, de ya sabes si te preocupas por un mosquito que nunca vayas preocupado, porque tienes un mosquito, cosas así, ¿no? Que te echan para atrás. Hay que ser muy valiente y reciclarse. Sí. Creo que para mí es una cosa que intento vivir. Es que además el contacto, como tú dices, con la naturaleza y retomarlo te hace contactar otra vez con tu interior, porque es que es así. Entonces eso es realmente yo creo que ahí es donde está, ¿sabes? Cuando durante un tiempo no estás contactando con tu interior y estás con todo lo de fuera y en esa vorágine, ¿no? En ese ritmo que efectivamente a muchísima gente le pasa o a quien no le ha pasado. Es verdad que luego volver ahí es volver a tu interior y a lo mejor encuentras cosas que quieres hacer de otra manera o sentimientos que no te gustan o emociones. Entonces, bueno, es un trabajo interior y personal, es verdad, pero bueno, yo creo que es bonito y retomarlo, pues es lo mejor que puedes hacer, efectivamente. Y encontrar el equilibrio, sí, eso sí. Sí, eso es. Sí. A relación de lo que estábamos comentando, yo creo que hay también aquí dos ideas, ¿no? Por un lado, el hecho de que siempre hemos vivido en tribu también, y yo creo que el sentido de pertenencia al ser humano es intotalmente. Y cada vez hay una sociedad más individualista, que nos quiere más aisladas y demás. Yo creo que eso también está haciendo ella. Y luego, por otro lado, el contacto con la naturaleza y el contacto también con otras personas, yo creo que te motiva a estar en el presente. Sí. O sea, te ancla un poco al aquí y ahora, y Sí. eso también es fundamental para, Así es. pues para estar bien, Así es. psicológicamente. Así es. Sí, Y bajar totalmente. el ritmo, o sea, Sobre todo. bajar el ritmo, que vamos como Acelerados. Como pollos sin cabeza, sí. Generalmente es así. Cierto, por eso hemos dicho, sí que es verdad que en algún punto está como prevención el sentirte perteneciente a un grupo, ¿no? Y el compartir y el ayudar a los demás y estas cosas, y es verdad, y es cierto que el contacto con la naturaleza, estás en el aquí y ahora, eso es, estoy debajo de este árbol, ¿qué árbol es? Ya está, estoy paseando, estoy aquí, tengo que estar aquí. Si me dedico además, si estoy cuidando una planta, es que si estoy regando el tomate y haciendo así, me pego 3 horas regando el tomate hasta que lo he ahogado, pues efectivamente no me vale que tengo que estar pendiente de la cantidad de agua que necesita o si hay que hacerle algo más, o eso es. Bueno, Pedro, no sé cómo vamos de tiempo. Vale, Juan. Desde el punto de vista, ¿no?, de la actividad y así energéticamente hablando, la ausencia de naturaleza para mí es contaminación. Lo vimos en las ciudades constantemente estímulos o sobreestímulos, ruidos incesantes, preocupaciones, es el estrés, ¿no? Es que de alguna manera va contra la vida, ¿no? Y entonces yo creo que es una problemática que tenemos. En cuanto a los beneficios que has dicho antes de la terapia con la cultura, yo veo algo imprescindible, que es el tema de la empatía. Los seres vivos nos enseñan a conectar, a empatizar. Y en las ciudades muchas veces vamos acelerados y vamos desconectados de los demás y por ende de nosotros mismos. Entonces, el salir de la ciudad, de esa comunidad, nos ayuda a conectar con nuestra esencia, con la madre tierra, que son mis hermanos los animales, las plantas, es conectar en lo mismo. Y luego otra parte muy importante, que a veces se nos olvida, yo desde el punto de vista del yoga, o sea, importantísimo la respiración. La respiración es lo que me ayuda a mí a ser, a estar en el presente y a sanar, ¿no? A poder mejorar la conexión que tiene con mi mente y con mi estado anímico. Te lo veo vital. ¿Y quién me ayuda a respirar? ¿Quién me da lo que respiro? Si no son las plantas. O sea, ¿quién son los pulmones de la madre tierra? Yo no conozco ningún ser humano que fabrique oxígeno, al revés, ¿no? Lo demanda. Entonces, pues tenemos que tener también en cuenta que gracias a las plantas vivimos, no solo de lo que comemos, sino principalmente de respirar continuamente. Estoy de acuerdo, Juan, sí. Que estoy totalmente de acuerdo contigo, que es verdad, o sea, es súper importante, claro que sí. Es que si necesitamos comer, respirar y ya, o sea, y si no respiramos, no comemos, o sea, no hay más. Así es, es cierto. Pensaba que era...